teobroma.mx. ¿Cómo están? Bienvenidos a Teobroma, a un nuevo podcast de Teobroma. Carmen Espinosa, ¿cómo estás, doctora? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y nos acompaña nuevamente Karina. ¿Cómo te va, Karina? Muy bien, aquí otra vez con ustedes. Excelente, pues la vez pasada quedamos que íbamos a hablar de un tema que entre otras cosas pues las hizo amigas y que creo, por lo que me han contado, que las ha ayudado mucho a nivel personal y que es la danza. Pero ¿qué tipo de danza? ¿De qué vamos a hablar? Ustedes díganme, ¿de qué quieren hablar? Mira, yo te propongo un enfoque que a mí me parece muy interesante porque lo hemos trabajado Karina y yo, cada una por su lado y juntas en varias cosas, que es la relación de la danza con lo femenino. O sea, con lo de femenino, con la maternidad, con la lactancia, con la recuperación de una feminidad menos tortuosa de la que nos enseñaron las abuelas, porque en el podcast pasado hablamos un poco de la importancia de la recuperación de tradiciones, pero ser selectivo con cuáles, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo cuando chica, todo el discurso era parirás a tus hijos con dolor, ay, tengo el cólico menstrual, ay, pues aguántate porque es la cruz que te tocó vivir, es que nosotras las pobrecitas mujeres tenemos que padecer, vinimos a este mundo a padecer. Y vas creciendo y dices, oye, ¿y cómo por qué, no? O sea, ¿qué hice para merecer esto, no? Sí. No, ve el pecado original, oye, pues sí, pero, o sea, tiempo pasó ya, o sea, ¿por qué fregados yo tengo que cargar con las babosadas de otra, no? Con todo lo contrario, en mi caso, ¿no? Que con mi abuela y con mi familia, por parte materna, sí, fue totalmente diferente. O sea, sí, o sea, por ejemplo, no sé, ese tipo de cosas como menstruación, cosas de mujeres, menstruación, relaciones sexuales, o sea, se manejaban totalmente, o sea, diferentes, o sea, era libres, abiertas, naturales. Las sexualidades, en mi caso es fundamental, ¿no? O sea, era así no sé si decía mi abuelita, ¿no? Así como que, no, hija, tú debes de ser una, dice, puta. No, espérame, ¿cómo no? También, pero no, debes ser una dama en tu casa y una puta en la cama. Y yo decía, ay, mi abuelita, ¿no? Cuando crecí y tuve a mi pareja, ya entendí. ¿No? La cuestión aquí es, esas son palabras de tu abuelita. Sí. Y a mí lo que me sorprende es que muchos venimos de un ambiente en el que esos suelen ser temas que no se tocan muy abiertamente, digamos, ¿no? Por decirlo de una forma. No, te voy a hacer otro comentario. Mi mamá me decía, en vez de Dios te bendiga, que el condón te siga. O sea, me daba el condón, o sea, literalmente me daba el condón. O sea, y yo podía, o sea, decirle a mi madre directamente, pues, ahora sí que cogí. Punto. Ajá. ¿Por qué? Por placer, porque quiero, porque me gusta y punto. Pero además con esa educación sexual, ¿no? Pues protégete. No, claro, por supuesto. Al llegar mi menstruación, o sea, mi madre fue las que te llevaba al ginecólogo. Y a ver, explíquele, doctor, no sé cómo está ese asunto, no solo de pues protegerte, sino también cómo cuidarte como mujer, ¿no? Porque ya a partir de que tú tienes tu primera relación, que tenías que ir a las visitas al ginecólogo, tu revisión, o sea, eso era muy importante. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá era excepcional, o sea, mi mamá me explicó muchas cosas que no se le explicaban a las niñas de mi generación. Yeah. O sea, la educación sexual, entre comillas, te la daban en la escuela, no en la casa. En mi caso, bueno, yo tuve compañeritas que empezaron a menstruar, no sé, a fines de la primaria, principios de la secundaria, y era la angustia porque no sabían qué les estaba pasando. ¿Sí? Claro. En mi caso no, en mi caso a mí mi mamá me explicó desde muy pequeña lo que era, pero no dejaba de ser, bueno, hay que decir entre paréntesis que Karina, su familia es de origen colombiano, ¿sí? Entonces sí hay una diferencia, así como decía Leopoldo en el podcast anterior, que hay una diferencia entre lo rural, lo urbano, etcétera. Hay una diferencia entre los nacidos aquí con una cultura católica tradicional que gente que viene, incluso en la misma Colombia me ha platicado que hay costumbres diferentes dependiendo de la región. O sea, no es lo mismo Barranquilla, de por donde viene la familia de mi amiga, o Cali, que Bogotá o Medellín, que es una cultura mucho más tradicional y mucho más conservadora, ¿no? Entonces, mi mamá estaba a caballo entre las dos porque sí me explicaba todo, pero todo es sufrimiento, todo es dolor, todo es pecado, todo es culpa. Entonces sí me decía, sí, ¿no? Los hombres, ¿no? Pero
Marieta, no seas coqueta porque los hombres son muy malos, prometes muchos regalos y lo que dan son puros palos. Una canción curiosamente francesa. Entonces las francesas deben de saber muchas de esas cosas. Sí. Pero incluso, insisto, había amigas que ni eso, porque solo hablar de sexualidad casi ya se consideraba pecado. A mí me pasó algo muy chistoso. O sea, yo tenía como... Pues debo haber sido preadolescente cuando se casó una prima mía. Sí. Pero mi prima sí, o sea, totalmente con los ojos vendados. Yeah. Entonces era muy chistoso porque yo, que todavía no era ni siquiera adolescente, le tenía que estar explicando a ella cosas que tenían que ver con la vida sexual que ella ni se imaginaba, y ya se iba a casar, o sea, todavía era de esta típica familia de que virgen hasta el matrimonio. Y 5 años después divorció porque probó otras nieves. Pues no precisamente por eso, pero sí se divorció. Pero sí. Además esto me recuerda algo que decía Leopoldo la emisión pasada, de mujeres que llegan a tener hijos pero nunca han tenido un orgasmo, ¿no? Y pues qué triste también, ¿no? Bueno, estadísticamente ya hay algunas informaciones que dicen que pudo haber generaciones casi completas de mujeres en este país que no supieron en su vida lo que era un orgasmo. Es tremendo. Sí. No, es tremendo. O sea, estamos hablando de una represión sexual brutal. Mira, me acaban de recordar algo. Sí. Soy profesora y trabajo con adolescentes, pero trabajo con adolescentes de alto riesgo, o sea, la sección de Iztapalapa. Sí. Chicos que llegan de alto riesgo de drogadicción, cárcel, robo, etc. ¿no? Okay. Es muy interesante que tiene que ver esto, la sexualidad, con la danza, una experiencia. La danza que yo doy es más afro, son movimientos más corporales de cadera, de pelvis, de pecho, de torso, ¿no? Sí. Entonces, las niñas, cuando a mí me ven bailando, ese... Risita nerviosa, ¿no? Sí, risita nerviosa. No, y entonces así como que, ay, la maestra le están dando ataques, ¿no? Entonces, ¿cómo no están familiarizadas tan solo con un movimiento? O sea, es increíble. A mí me impresiona cuando con mi abuela ahí en Barranquilla, es así que las niñas de menos de 3 años ya están ahí moviendo el bote. No, o sea, es algo... Bueno, en La Habana, tú vas a Habana Vieja, Centro Habana, y las niñas de 4 años están en la calle, afuera del solar, afuera de la vecindad, afuera de su casa, y están las niñas así como aquí antes que podíamos salir a la calle en la ciudad, ¿no? Que jugábamos el resorte, el bote pateado y esas cosas. Sí. Las niñas están haciendo sus competencias de meneado de cadera y de sacudido a ver quién aguanta más tiempo. Y la que aguanta más tiempo gana. Y aquí si a una niña la ven así en la calle, ¡chamaca, no hagas esas cosas! No, claro, son es que lo ven como provocador, como si la niña estuviera queriendo seducir al de la tienda. Incómodo no nada más de verlo, sino de ellas mismas de hacerlo. Es una interiorización, ¿no? De no conocer y no querer conocer tu cuerpo, ¿no? Lo que decíamos. Y no solo eso, es la carga, que yo lo veo con las mujeres, en de que hasta lo provocas. O sea, lo toman como es que tú lo provocaste por cómo te moviste, claro. ¿No? O sea, volvemos a lo mismo. El sexo y el placer sexual es pecado. Sí. Y entonces cualquier cosa que tiene que ver con el sexo o el placer sexual implica una culpa. Y entonces, ¿quién es la provocadora? La mujer. ¿Por qué? Pues porque Eva fue la que le dio la manzana a Adán, ¿no? Y claro, Adán no podía haber dicho que no. Ya teniendo la manzana enfrente, no podía haber dicho que no. Él dijo de eso, qué barbaridad, ¿no? Entonces se crea toda una concepción cultural en donde la mujer siempre va a ser el elemento provocador. ¿Sí? O sea, es curioso porque el hombre se supone que es el elemento sexualmente activo, porque el elemento sexualmente activo es el pene. Te dicen el hombre, o sea, es fuego, el que actúa sexualmente es el hombre. El hombre es fuego. La mujer es pasiva, es estopa. Llega el diablo. Y llega el diablo y sopa. O sea, aparte de todo, hay un agente externo, la serpiente en el caso del paraíso, el diablo en el caso del fuego y la estopa, que es el que enciende, ¿no? Y entonces, otra vez, como hay un sentimiento de culpa, esa culpa la vamos a transferir a una tercera entidad que es el diablo. ¿Sí? Pues ¿por qué no mejor no nos quitamos la culpa y ya? Porque el problema de esta culpabilización es que tiene que ver
con prácticamente todas las etapas de la vida de la mujer. O sea, ya de entrada, si naces mujer, ay, qué jodida, pobrecita, qué dura vida le va a tocar. Claro, yo tuve 4 hijos varones, siempre quise una niña. Y entonces yo decía, cuatro niños. Y entonces ellos me decían, ay, qué bueno. Y yo así de, pero yo quería una niña. No, ¿cómo crees? Esto me recuerda a otra anécdota con una prima, que ellas sí son de papás, ¿cómo se llama? Mexicanos, porque mi papá sí es mexicano, quiero aclarar. Y me dice mi prima, ay, dice, ¿por qué sufrimos tanto las mujeres? ¡Wow! O sea, no estaba ni en la secundaria, me está diciendo eso mi prima. No, y le dije, y yo dije, sufren las pendejas. Entonces ella me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, ¿tú me ves sufriendo? O sea, yo le dije, no, pero tú estás loca. O sea, no, tú estás loca. O sea, para no sufrir tienes que estar loca. Tú estás loca. Porque tú siempre no, es que tú estás loca. Entonces ahora le dije, bueno, dice, pero es que cuando tienes a tu bebé, pues sufres. Le digo, pero eso es algo natural. A ver, yo aquí, o sea, de aquí para el real, y esto ya lo hemos hablado en algún podcast anterior igual, y si no, lo empezamos a hablar aquí. Yo quisiera proponer, no existe en el diccionario, pero yo quisiera proponer una distinción entre dolor y sufrimiento. Okay. ¿Sí? Porque en general son sinónimos. Tú lo buscas en el diccionario, son sinónimos. Pero, ¿por qué necesitamos hacer esta distinción? Una cosa es el dolor. O sea, si vas en el metro y alguien te pisa, pues te duele, ¿no? Si tienes un hijo con un parto natural, pues te duele, pues se te tiene que abrir literalmente toda la pelvis para que salga el chamaco. Hasta cesárea duele. Sí, o sea, hasta cesárea duele, ¿no? Eso es dolor, o sea, es una consecuencia natural por un traumatismo, o sea, hay un desgarramiento, hay una apertura, pues hay dolor, ¿sí? Pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es una actitud cultural en donde yo me causo dolor innecesario a partir de una serie de concepciones preestablecidas en donde tú, por ser mujer, viniste a este mundo a pagar las penas de una señora que se comió una manzana por una serpiente, ¿sí? Y entonces tú te tienes que estar generando constantemente un dolor que no es natural, sino que es socialmente introyectado, o sea, que lo adquieres y lo asumes por tu condicionamiento social. Entonces, si distinguimos entre dolor y sufrimiento, entonces, las personas en este mundo venimos entre muchas cosas a sentir dolor, porque bueno, o sea, si te caes, te dueles y... O sea, hay muchas cosas en esta vida que nos generan dolor. Pues la muerte nos genera dolor y a todos se nos va a morir un pariente y todos nos vamos a morir. Claro. Entonces, el dolor es inherente a la vida. Claro. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Una anécdota muy curiosa también con esto de que, ay, nosotras pobrecitas mujeres. Una amiga llegó un día hablando del baile, a una clase de baile, y hacía mucho frío. ¿Qué es lo que sucede a todos, hombres, mujeres, perros y quimeras, cuando hace mucho frío? Bueno, entre muchas cosas que nos pasan, por la contracción de las venitas, los pezones se nos paran y se nos endurecen. A todos, hombres, mujeres y quimeras. Sí. Sí. Ay, no, es que las mujeres tenemos que padecer hasta con esto. Le digo, miren, a las mujeres, los hombres y los perros. O sea, a todos se les ponen, duras las tetillas con el frío. A todos. ¿Cuál es el problema? Que socialmente, si a un hombre se le paran las tetillas, pues nadie ni siquiera lo voltea a ver. Pero si a una mujer en la calle se le paran las tetillas y se le ve por la... Entonces está excitada. Sí, y entonces los señores empiezan a babar como perros porque se les antoja... pero se les antoja chupárselas. ¿Sí? Entonces, una cosa que debería de ser algo natural y que nos pasa a todos, se vuelve sufrimiento porque hay una actitud social ante un hecho natural. Que es que a todos se nos paran las tetillas con el frío. Ahí donde estuvo el dolor, ¿no? En realidad tuvo un dolor, pero hay un sufrimiento que te está mandando a la mente esos mensajes. O sea, hay una actitud para empezar de mujer de, nosotras que nos pasan estas cosas, pero también hay un problema social en donde los hombres reaccionan diferente cuando a una mujer se le paran las tetillas que cuando a un hombre se le paran las tetillas. Y lamentablemente en esta sociedad nuestra, eso frecuentemente sí desemboca en una falta de respeto. Entonces, es del doble juego. Por una parte, la cultura de la amiga de, ay, pobrecitas de nosotras, y por otra parte, que hay una realidad de un hostigamiento en donde hay señores que utilizan cualquier pretexto para fastidiar a las señoras. ¿Sí? Sí. Entonces,
para superar este tipo de cosas tiene que haber una transformación social de hombres y de mujeres. Pero ¿qué creen? Que en general a los hombres los educamos las mujeres. Entonces, mientras las mujeres sigamos con esta actitud de sensación de pecado, de culpa y de sufrimiento, no vamos a enseñar a los hombres que la vida masculina o femenina toda... Y de rivalidad. De rivalidad y de abuso, ¿sí? O sea, como yo, hombre, sí tengo derecho de vivir la sexualidad y de tener placer, entonces puedo abusar de la mujer que no está permitido que tenga un disfrute sexual y de vivir un placer. Pero también me refiero a la rivalidad entre mujeres. Ah, también. O sea, añádele eso, o sea, eso yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo es esa mecánica de comunicación de los hombres que se alían? O sea, y las mujeres nos damos hasta de jitomatazos, ¿no? O sea, la aumentamos. Claro, entiendo. los hombres se alían hasta que se apuñalan. ¿Cierto? ¿Y las mujeres nunca nos haremos daño? No. El asunto es que las mujeres nos hacemos daño de otra manera, ¿sí? Todo es finalmente consecuencia de lo mismo, pero aquí interviene yo creo que aquí sí extraña a don Carlos Umbral. Carlos Umbral, a ver si estás escuchando esto, por favor, no nos falte. Sí, llamada Manos Libres o algo, porque aquí sí ayudaría mucho Carlos Umbral. Así es. Que yo creo que aquí sí hay una parte biológica muy importante. Es decir, el hombre compite explícitamente o por la comida o por la pareja, pero la competencia es muy explícita, ¿sí? ¿Cómo es la competencia? Pues el carro, la ropa, el verbo, la carita, el arreglo personal, ¿no? Entonces es una competencia muy explícita. Por eso cuando ves a un caballero manejando Jetta negro lo dejas pasar porque dices testosterona alta, arrasa con todo, ¿no? Sí. En el caso de las mujeres, por supuesto que también tiene que haber una competencia, pero la competencia no es tan explícita. Algunas veces dicen que las mujeres no nos arreglamos para seducir a los hombres, sino para derrotar a la rival. ¿Sí? Ay, caray. Eso dicen algunos, ¿no? En el fondo sabemos que no es cierto, que realmente en última instancia, pues a quien queremos seducir es al galán, ¿no? Claro. Nada más que los hombres actúan por cantidad. Sí, estamos hablando de la biología, ¿no? No estoy diciendo que todos los señores sean así. La biología actúa por cantidad. ¿Por qué por cantidad? Por cantidad de semen, o sea, los hombres producen miles y miles y miles de espermatozoides y entonces la tendencia es tener tantos coitos como sea posible para regar tanto espermatozoide como sea posible y el que pegue es ganancia. La mujer no, la mujer actúa por calidad. O sea, la mujer solo puede producir un óvulo, bueno, ya tiene producidos, pero pues solo puede liberar un óvulo al mes. Y además para tener un bebé, pues necesita 9 meses. Entonces, tiene que ser muy selectiva para ver qué espermatozoide va a fecundar ese óvulo, porque nada más tiene uno al mes. ¿Sí? Y ya una vez fecundado, pues ya fregó, porque ya de ahí sale un bebé y 9 meses para gestarlo. Entonces, la mujer tiene que seleccionar por calidad. Y entonces la rivalidad viene porque cuando hay un buen espécimen, hay un buen candidato con un buen esperma, pues entonces no te vas a querer dejar que nadie te lo gane. ¿Sí? Entonces, claro, la guerra no empieza cuando aparece el espécimen, la guerra empieza antes, ¿no? O sea, yo la más guapa, yo la más arreglada, yo la más sexy, yo la más ágil, yo la más inteligente, yo la más, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente a ti todo eso te sale natural porque tú eres una seductora natural. A la mayoría de las personas pues nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces, es mucho por eso. Ahora, si tú te fijas, ya una vez que la mujer está embarazada, la solidaridad femenina sí es bien importante. O sea, ya una vez que la mujer está fecundada, pues ya deja de ser rival, ¿no? Porque ya no está buscando galán. O sea, ya tiene a su bebé, ya está fecundada, ya está embarazada, lo que sea. Y entonces sí, las mujeres se vuelcan en solidaridad, tanto con la embarazada como con la mamá. ¿Sí? Y entonces eso se traduce después en una imagen idealizada de la cabecita blanca tipo Sara García, Prudencia Grifel, ¿no? De la madrecita abnegada, que para caso nacional es una madre asexuada, ¿sí?
O sea, es una madrecita que ya está dedicada solamente al cuidado de sus hijos y que ya no tiene una vida personal y que ya no tiene una vida sexual, ¿no? Pero entonces, bueno, yo no entiendo eso. Ajá. O sea, a mí mi cabeza no funciona así. Porque tu bagaje cultural es otro. Claro, pero entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo puedes? Es como, tú me estás diciendo que entonces una mujer se puede partir, dividir, o sea, y dejar de ser lo que fuiste, pero ¿cómo? Si... O sea, culturalmente eso es lo que se pretende, no es la realidad, pero es lo que la cultura te quiere imponer. O sea, si tú quieres ser madre, entonces ya no puedes ser una buena amante, ya no puedes ser una buena profesionista, ya no puedes ser una buena ejecutiva. Y tan es así que está muy demostrado que las mujeres tenemos eso que se llama el techo de cristal, en donde cuando tienes que elegir entre cuidar a tus hijos y avanzar un puesto más adelante en tu actividad profesional, pues muchas mujeres, la mayoría de las mujeres acaban eligiendo cuidar a los hijos. Pero, por ejemplo, en un punto, yo creo, por mi experiencia, uh-huh, sí se puede complementar. O sea, perfectamente se puede complementar. O sea... A ver, tú lo has podido complementar, pero claro, yo no pienso en... Por ejemplo, pienso en una ejecutiva de alta empresa, en donde llega un momento en que ya tienes que viajar, en donde no tienes horarios específicos, en donde te pueden llamar a las 4 de la mañana para resolver un problema de tu empresa. Pero además, en donde, bueno, hay que decirlo, Karina tiene una pareja que le trajo al bebé específicamente para que lo lactara. Sí. ¿Cuántos hombres hacen eso? Yo no conozco ninguno. ¿Sí? Sí. O sea, que cría al bebé, lo cuida, lo carga, le da de comer, lo baña, etcétera, etcétera. ¿Cuántos papás conocemos que hacen eso? Bueno, pero eso también es parte de las mujeres. O sea, te voy a poner un ejemplo. También es parte del acuerdo cuando vives con alguien. O sea, ¿por qué? Porque pues sí, bueno, en el ejemplo, yo lo cargué 9 meses, ¿no? Ahora pues te toca, ¿no? O sea, te toca a ti. No, por eso, pero también hay una disponibilidad de tiempo. Piensa que el señor trabaja en una empresa y entonces dice, oye, mi reina, pues yo no te puedo llevar al bebé porque yo estoy en la oficina. Sí. Entonces, ustedes tienen actividades económicas que les permiten hacerlo. Otra gente no las tiene. O sea, hay mamás que tienen que dejar a los niños en la guardería a veces desde los 3 meses de edad cuando se los reciben. 40 días. Sí. O sea, imagínate, desde los 40 días... porque no tienen el tiempo para cuidar a los bebés. Hay algo bien importante, eso, fíjate. Hay algo que a mí me gustaría preguntarte, o bueno, que todos nos preguntamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo llevé a mis hijos, por ejemplo, portando todo el tiempo, uh-huh, ¿no? Con mi rebozo, y los llevé desde, así pude acabar mi carrera, uh-huh, ¿no? Y así estudié, y así. Pero es que no solo es que no pueda, es que aparte te ven mala gente. O sea, realmente la gente te ve mal. Es así como que, a ver, mamita, o estudias o tus hijos, o trabajas o tus hijos. O sea, te van limitando. O sea, qué bueno que ahora estaba este asunto de portar el bebé, ¿no? Qué bueno. Pero entonces esto sería un poco ampliarlo, o como en el decir, ampliar más, tanto como a las empresas, tanto como a las mamás, tanto como a los hombres, de decir... puedo portar a mi hijo y darle de pecho y seguir trabajando en lo que estaba. Y también educar a los hijos y hacerles entender que para todo también hay tiempo. Claro, pero tú acabas de tocar algo importantísimo. Por ejemplo, las mujeres en las zonas rurales y las mujeres todavía como mi abuela, se cargaban al bebé en la espalda, sí, y seguían su vida normal, pero se manejaban sobre todo en espacios abiertos. O sea, incluso su casa, si ustedes se fijan, muchas casas tradicionales en el ámbito rural, pues eran 2 cuartitos o 1 cuartito y la vida realmente se llevaba afuera. El fogón estaba afuera, el horno estaba afuera, la milpa estaba afuera, el granero estaba afuera, ¿sí? Las gallinas estaban afuera. Entonces realmente entraban a la casa pues a dormir, a comer, a veces comían afuera, a veces comían adentro. Y todo el tiempo llevaban cargando el bebé, con el mismo rebozo lo podían colgar en el árbol, uh-huh, ¿sí? Que querían descansar, colgaban al chamaco del árbol con el mismo rebozo, ¿sí? O en una canastilla lo colgaban en el árbol, no había ningún problema, ¿sí? Y seguían trabajando, ¿sí? Ahora, si no traen andadera o si no traen carriola, las mamás ya no saben ni cargar a los bebés. Ya no digamos que no lo saben cargar en la espalda.
O sea, luego los andan hasta fracturando porque, o sea, les doblan el bracito, están haciendo manita de puerco porque no saben ni cargar a los bebés, ¿sí? Pero además, por ejemplo, se han dado cosas tan ridículas como a una mujer en una plaza comercial que está lactando y se empiezan a quejar los visitantes a la plaza porque está exponiendo su seno. Uh-huh. Y entonces llega la policía y la señora señala al cartel de la tienda de lencería que está a un lado suyo. Dice, ¿por qué esa señora sí puede enseñar sus tetas y yo no puedo enseñar las mías? Uh-huh. Cuando además lo que estoy haciendo es lactar a mi bebé, o sea, es algo natural. Claro. Y ya no le pudieron decir absolutamente nada, ¿sí? Entonces, otra vez, cuando se te encasilla como mujer a que tú te tienes que quedar en tu casa a cuidar a los hijos y tú quieres salir al ámbito laboral, entonces te quieren exigir que dejes tus actividades tradicionales femeninas, pero peor, los hombres no quieren asumir esa responsabilidad. Y entonces la mujer, como tú lo dijiste muy bien, se tiene que partir en dos. Y entonces, ahora que hay una concientización sobre el estrechar la relación con la naturaleza, con nuestro lado animal, con nuestra cultura tradicional, con una serie de cosas, muchos sectores de la población hemos dicho, a ver, no, párenle. O sea, yo puedo ser profesionista, puedo ser mamá, puedo ser lo que sea. Yo estoy en la otra cara de la moneda, ¿no? A mí mi papá cuando llegué a la secundaria, ¿sí?, me dijo, ¿sabes qué, mi reina? Yo ya no te puedo pagar escuela. Mi mamá ya me lo había dicho desde antes. Oye, tu papá cree que las mujeres no tienen que estudiar más que la secundaria, te lo aviso, ¿sí? Y ya después que habla mi papá conmigo, ¿sabes que yo ya no te puedo pagar escuela? Le digo, oye, papá, pero tú le pagaste la escuela a mis 3 hermanos. Bueno, entre otras cosas, no hay lana. Y cosa que era real, o sea, no había dinero. Digo, bueno, ¿me vas a seguir dando mi diario? Sí, ok, perfecto, yo me encargo de la escuela. O sea, mi papá me siguió dando mi cuota diaria que me daba, ¿no? Y entonces yo con eso cubrí la escuela. O sea, la verdad es que tampoco ni me dejó de comer, ni me dejó de dar dinero, ni nada. Yo pude estudiar tranquilamente. Pero entonces yo estudio y me empiezo a volver la oveja negra de la familia porque que mis hermanos estudiaran estaba muy bien. Pero que yo estudiara... Bueno, no se espera, a mí nadie me presionó para terminar la carrera y acabé haciendo una carrera, una licenciatura, una maestría y un doctorado, ¿sí? Y ahora estoy en el postdoctorado, ¿no? Y entonces dice la gente, es que por eso no tuviste bebés, porque le diste prioridad al lado académico que al lado afectivo personal. Pues no, realmente no es así. O sea, yo no tuve bebés porque en mi desarrollo personal yo no estaba emocionalmente en las condiciones adecuadas para tener un bebé. Y lo que me dio mi conciencia académica es que si no le quieres joder la vida a alguien, pues tratar de tener un bebé cuando creas que estás en condiciones de cuidar a un bebé. Y hay gente, como tú me has dicho, que dices, bueno, pero ¿cuándo sabes qué es eso? Pues no lo sabes nunca. Pero yo creí que sí llegaba, o sea, que tú sabías en un momento, ya estoy lista para tener bebés, y no. Nunca llega, pero te voy a hacer un comentario, ¿no? Ajá. Yo he visto personas que realmente, aunque están desarrolladas, ya sea en lo académico o en el trabajo, y deciden no tener bebés, pero sí están peleadas con esta parte materna, y sí están peleadas con este asunto de, las que tienen muchos hijos, en personal, ¿no? Entonces, pero tú no. O sea, el asunto es que yo, lo voy a decir, ¿no? El tiempo que te tengo conociendo, o sea, tú tienes una química, una onda con esa parte de los niños, o sea, muy desarrollada, ¿no? Volvemos a lo mismo, no llegar a los extremos de no voy a tener porque yo quiero ser una profesionista y entonces eso quiere decir que los niños, no. Exactamente, porque cuando tú finalmente logras un equilibrio con tu lado femenino, aunque tú no seas mamá, logras reconocer que tienes un lado maternal y tratas de canalizarlo de una manera sana. ¿Cuáles son maneras sanas? Pues efectivamente siendo amorosa con las personas que tienes alrededor, incluyendo los niños. ¿Cuál es una manera no sana de canalizar tu energía maternal no satisfecha? Yo tengo colegas académicas, por ejemplo, que son muy brillantes o que han llegado a puestos muy altos en la academia y que no han tenido bebés.
Y entonces maternalizan todas sus relaciones con su personal de trabajo, con sus colegas, etcétera, y acaban queriendo ser mamás de todo el mundo. Y lo mismo te quieren dar la aspirina, que te quieren arropar en las noches, cuando no es su posición, porque no son tu mamá. Y entonces se quieren volver la mamá del empleado, la mamá del colega, la mamá de la secretaria, y eso es una manera no sana de canalizar tu energía maternal, ¿sí? También hay otro caso no sano. O sea, hay mujeres que realmente no quieren ser mamás. Que realmente no quieren ser mamás, que realmente dicen, es que a mí los niños no me gustan. Y muy respetable. Pero muchas de ellas sí se embarazan por la presión social. Sí, ¿cómo no vas a tener hijos? No, te vas a quedar sola y de vieja nadie te va a dar ni un vaso de agua. Luego tienes hijos y de todos modos de vieja no te dan ni un vaso de agua, o sea... No, pero entonces ¿quién los entiende? Si no tienes, malo. Y si tienes, malo. Si tienes en exceso, malo. O sea, tienes que tener los que a tu vecina se le da la gana que tengas. O sea, lo que la sociedad estandarizada dice que tiene que ser. Y entonces yo veo muchas mamás que tienen bebés y que realmente, o sea, tienen bebés que yo llamo bebés desechables. Tienen bebés que acaban dejándole a la nana, que acaban dejándole a la guardería o que acaban dejándole a la abuela. Y son bebés abandonados. Bebés que a lo mejor tienen el iPad y que tienen el último juego y que tienen la bicicleta y que viajan y que no sé qué. Pero son bebés que crecen con ausencia de la mamá. No solo mujeres, ya como tú lo mencionabas, por ejemplo, yo que trabajo con adolescentes, o sea, yo veo embarazadas, lamentablemente, de 13 años o 16 años, ¿no? Que terminan dejando a la cría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente solo no era lo que querían, ¿no? Ya sé que en lo oportuno sería dar una educación sexual anticipada, ¿no? Pero bueno, el problema está ahí. Entonces no es, lo que quiero decir que no es de edades, ¿no? Claro. Y eso es muy importante. Por ejemplo, mi misión, que yo la veo como profesora, ¿no? Es esa unión que tú hablas, ¿no, Carmen? Esa unión de parte femenina, o sea, de reconocerte como mujer, apoderarte como mujer y decir, bueno, sí, soy mujer, pero también quiero crecer, también quiero soñar, también quiero compartir con mis hijos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo agradezco mucho la vida tener el trabajo que yo tengo, ¿no? Porque a pesar de que grito, sí soy muy gritona, honestamente, pero me pregunto, ¿qué sería de mí si yo no me dedicara a trabajar en lo que yo amo, en lo que a mí me gusta, ¿no? ¿Qué sería de mí y de mis hijos, ¿no? Porque entonces terminaría con mis hijos, descargas con los hijos las frustraciones de la vida. Entonces mi misión, o sea, bueno, no ¿cómo se llama? Como mi compromiso. ¿Por qué no tu misión? Es que yo sí lo veo como misión, pero siento así como... No, pues si así lo sientes, yo creo que así es, porque yo creo que, o sea, la actividad profesional que desempeñamos idealmente tendría que ser una vocación. Claro. Sí, o sea, algo de que mezcle lo racional, lo académico, lo que sea, con tu desarrollo interior y tu intuición y tu lado más profundamente animal, o sea, lo que sientes, lo que eres y para lo que eres capaz. Yo sí creo que tenemos una misión en la vida y que mientras más honesto eres con esa misión, más feliz eres, porque realmente desempeñas las cosas que te encanta hacer. Y el problema es que, entre otras cosas, muchísima gente se dedica a hacer cosas que no le gustan. Bueno, también afecta mucho lo económico, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo ventajas, pero también tengo desventajas, ¿no? O sea, por ejemplo, que no puedo a lo mejor tener un supercarro, ¿por qué? Porque soy profesora, ¿no? Y aparte, no solo profesora, sino aparte de proyectos culturales, o sea, bájale todavía un nivel más, ¿no? Pero me da otros beneficios, ¿no? Que es esto que yo te comentaba de lo que es mi misión, ¿no? Mi misión, hablando y aprovechando esto, es eso, ¿no? Apoderarnos con la parte femenina. Uno, el tú como mujer, ¿no? Segundo, aceptar tu decisión, quiero, no quiero, si quiero, cómo lo voy a hacer, esa parte de desarrollar, de tener bebés, no bebés, muy respetable, ¿no? Uh-huh. Y tercero, es cómo, o sea, yo quiero enseñarle a las niñas, y lo voy a subir esto, especialmente mis alumnas, yo lo que quiero transmitirles es ese asunto de que
no dejemos a un lado a la cría, o sea, no desapegarnos, porque no es necesario desapegarte de tu cría para tú poder desarrollarte en la vida social, en la vida de trabajo, de mujer, de todo, no es necesariamente que lo tengas que hacer. O sea, si yo pude, es lo que yo les digo a muchas, ustedes pueden. Pero hay una cosa, y eso tiene que ver con los papás. Un papá que no le dio la educación sexual a su hija oportunamente, normalmente tiende a ser de dos tipos. Ya en la actualidad, no estamos hablando en mi generación que todavía las abuelitas se persinaban y dicen, ay, no, porque es pecado. No, más en la actualidad, normalmente los papás que no orientan sexualmente a sus hijas son de dos tipos. O papás desapegados que realmente no se están haciendo responsables de la adecuada educación de sus hijos, o papás sobreprotectores. Como papá alcohólicos o papá alcohólico. Sí, generalmente tienden a ser los desapegados. Pueden ser de los dos lados, pero bueno, no importa si eres alcohólico o comedor compulsivo. Lo que importa es que si tú como papá eres desapegado, entonces no estás ahí para orientar a tu hijo y a tu hija, porque estamos hablando de las niñas y esta educación se le tiene que dar a las niñas y a los niños, ¿sí? Entonces, el papá desapegado dice, mi reina, te embarazaste, te jodiste, resuélvelo como puedas. Y entonces, ¿cómo lo resuelve la niña? Pues si la mamá está de acuerdo, pues ahí le bota el bebé a la mamá, ¿sí? Porque si creció con desapego, pues obviamente ella no va a poder ser una madre generosa con su hijo si sus padres no fueron generosas con ella. Los padres sobreprotectores, ay, mi hijita, pobrecita, ya se embarazó, ¿qué va a hacer en la vida? Va a fracasar, no va a poder hacer una carrera. Y entonces sobreprotegen a la hija y adoptan al hijo como propio, al hijo de la hija, digamos, al nieto lo adoptan como propio. Y entonces, sin querer, van a propiciar un desapego de la mamá con los hijos. Así es. Eso es lo que normalmente se ve. Yo sé que varios amigos a lo mejor me están viendo feo y me están zumbando los oídos, pero ni modo, es mi opinión y es lo que se ha visto. ¿Por qué? Porque si tú a los 15 años fuiste capaz de tener una relación sexual con un cuate y embarazarte, ¿quién dice que no eres capaz de salir adelante con tu bebé? ¿Quién lo dice? ¿Te va a costar más trabajo? Sí. Por supuesto. ¿Necesitas el apoyo de tu familia? Por supuesto. Que la mamá alguna vez te cuida al niño para que te puedas ir a estudiar o que... Pero eso no quiere decir que le quites la responsabilidad a tu hijo para adoptar un nieto. Es muy diferente. Porque además le estás dando la lectura a los dos que no son capaces por sí mismos de salir adelante. ¿Sí? Y, bueno, y claro, luego salen adelante, pero les cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? Aprovechando esto, de todo lo que estamos platicando, quiero regresar al asunto de lo que es la danza portando. Esto es lo que te permite hacer la danza portando. Esto es lo que te enseña. 1, apoderarte con mujer, repito. 2, hacer ese apego con tu cría. 3, la lactancia libre, que es muy importante en este caso. A ver, explícame, porque a lo mejor a quien nos escucha le pasa lo mismo que a mí, que no había escuchado de ese tipo de danza. Es una danza, ¿cómo dijiste que se llama? Porteo. Portando. Danza portando. Danza portando. Danza portando. Ajá. ¿Y es una danza que está orientada hacia las mamás nada más? ¿O de qué se trata? No, mira, la danza portando se hace con las embarazadas. O sea, te vas preparando desde que estás en el embarazo, porque lo portas, ¿no? Por dentro, pero tú vas portando a tu bebé. Portar es cargar. Exacto, portar es cargar a tu bebé. Pero es importante es cargar sin impedimento de movimientos. De los brazos libres. Exacto, eso te permite, o sea, portar es que tú estés con tu hijo de forma en que tú puedas desplazar y satisfacer las necesidades tuyas y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de un niño, que es el apego, ¿cómo se llama también? Oír tu corazón, coordinar la respiración. El desarrollo óptimo físico y mental y emocional del niño. Eso es. Sí, ok. ¿Y esta danza de dónde sale? ¿Quién la inventó? ¿De dónde viene? Bueno, a ver, lo que yo he investigado, o sea, es que es muy chistoso. Yo, por ejemplo, les comento de mis 4 hijos, ¿no? Desde hace 12 años
pues yo la practico, o sea, la he combinado porque no he querido y me he aferrado a no dejar esa parte como profesional y como mujer, que ya vimos que influye la danza como mujer. Mira, ¿qué te parece? Por una parte, era algo que ya habíamos platicado, que era lo que hacían las abuelitas. ¿Qué era lo que hacían las abuelitas? Cargar al bebé con el rebozo en la espalda o en el frente. De hecho, yo no sé si han visto en la actualidad y antes, como muchas, perdón por la expresión, no es discriminación, pero muchas mujeres indígenas que se cargaban al bebé en la espalda de alguna manera, que cuando lo tenían que lactar nada más literalmente jalaban el nudo y se pasaban al bebé al frente y ya se lo enchufaban a una de las tetas y ya le daban de comer. Muy práctico. Que ya acabo de comer, otra vez me lo aviento para la espalda porque tengo que cargar las bolsas del mandado o tengo que ir a la milpa o tengo que ir a lo que sea. Pero claro, cuando eso pasa a la ciudad, no, esas son costumbres de indígenas, de indias, con el tono más despectivo que te puedes imaginar. Y entonces Karina me dice, bueno, a mí mi abuelita me enseñó a cargar a mi bebé, así ¿sí? Y entonces dice, no sé por qué aquí dicen que son de indias y que es algo muy corriente y algo que no se debe de hacer. Cuando nos platicaste, me voy a Turquía y resulta que ya las mujeres se cargan a sus bebés. Y lo importante es lo que te comentaba, con orgullo. O sea, eso es lo importante, con orgullo. O sea, a mí me sorprendió eso, ¿no? O sea, lo como firme, la apoderada que estaban de firme, y yo decía, yo quiero verme así de madre, ¿no? Sí. O sea, con orgullo cargar a tu niño. Eso es lo que más importa. Sí, es ahí una especie de choque de las concepciones que uno tiene mientras algunos lo ven como algo denigrante, algo que se tiene que suprimir, para otros es una reivindicación, ¿no? Es además ese orgullo que te da ser madre y de tener ahí una vida, ¿no? De ser responsable. Ahora, yo no entiendo, lo voy a decir, ¿cómo es posible que ahora ya te enseñó tu abuelita a cargar al bebé? Entonces tú lo haces como un adjetivo malo de migrante porque eres india, ¿no? Y después tu abuelita te enseña hierbas, por ejemplo, para el dolor de panza, para sobarlo, puntarlo, no sé qué. Y de pronto me encuentro con que en Europa nos roban este tipo de cosas y nos las venden. O sea, ¿cómo? O sea, porque sí. Y nos las venden bien caras. Y bien caras. O sea, es así como, ¿cómo? O sea, no lo entiendo. ¿Por qué? Pero como soy de clase media, le hago más caso a una doctora que viene certificada por el Instituto Uyuyuy que a mi abuelita. Así es, ¿no? Es increíble que yo, te lo repito, yo lo investigué, yo lo trabajé personalmente, ahora lo quiero compartir, quiero ser más profesional, más certificada, pero ahora resulta que por hacer este tipo de nudos que hacen las inditas, ¿no? Como me decían, ahora esto cuesta 6,000 pesos. O sea, a ver, ¿qué es lo que cuesta certificarte para dar clases de eso? Para aportar, para enseñarte el nudo de un rebozo. Un saber tradicional que te lo reciclan y luego te lo venden, ¿no? Claro, lo que pasa es que hicieron un rebozo mucho más largo. De hecho, es muy curioso porque esto tiene que ver con una nueva cultura femenina que se está tratando de generar y que tiene que ver con la recuperación de nuestro lado animal, con la recuperación de nuestro lado femenino no peleado con la modernidad, pero también con una relación diferente con la naturaleza. Entonces tiene que ver con el uso de toallas sanitarias de tela que no sean desechables, tiene que ver con el recuperar el uso del pañal de tela y no solo el uso del pañal desechable, del uso de copas menstruales para no estarte metiendo porquerías donde no tiene que haber porquerías, ¿sí? Pero además tiene que ver con la recuperación de una relación mucho más estrecha de la mamá con el bebé, ¿sí? Y entonces, o sea, el rebozo tradicional sí es útil, pero ya cuando te tienes que subir al metrobús, eso sí puede ser un poquito incómodo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Un rebozo mucho más largo, que ya sea por medio de un sistema de argollas o por un medio de un sistema de nudos, te permite traer al bebé de una manera que las manos están completamente libres, pero algo que sí es mejor que como lo hacían las abuelitas, te distribuye el peso del bebé en varias partes del cuerpo, porque si vemos cómo cargan los bebés las indígenas, se los ponen en los hombros y entonces el mayor peso está en la espalda alta. Se llama de cuna lateral y eso es algo que también se enseña. Sí. O sea, también... Pero que si no lo sabes hacer bien, o sea, si tu abuelita no te enseñó bien, te puedes acabar lastimando la espalda o puedes acabar con problemas o lastimando a tu bebé.
¿sí? Yeah. Entonces, sí te tiene que enseñar una persona calificada. ¿Quién era la persona calificada? Tu abuelita y tu mamá. Como se rompen esos vínculos de transmisión del conocimiento, ahora te tiene que venir a enseñar una alemana que te va a cobrar 8,000 pesos por un cursito y que te certifique. Ya puedes cargar a tu bebé. En esta danza portando, Sí. Ok, infiero entonces que el rebozo o algo equivalente también tiene un lugar importante, ¿no? Sí, así es. Yeah. No es perder lo básico, porque Claro. es como vas a aportar a tu bebé. Sí. No, es importante decir algo. El rebozo sí, en la danza específicamente, sí tiene que ser de ciertas características. Por ejemplo, tiene que ser rígido, no elástico, no con argollas, no con cosas que te puedan lastimar. Ahí sí tiene, por la danza, por los movimientos, por el desplazamiento, ahí sí tiene que ser específico. ¿Y sabes cuál funciona? ¿Cuál? El de la abuelita. Curiosamente. Sí. Y en los bebés Pero el hasta largo que... de la abuelita, no el corto. O sea, El largo, sí tiene que dar exacto. varias vueltas. Sí, el largo de la abuelita. Sí, Ya. porque hay diferentes nudos con largo o corto, dependiendo. ¿Y hasta qué edades puedes tener ahí a tu bebé danzando? 2 años. 2 años. 3 años. Yo he visto mujeres que tienen sus hijos hasta de 4 años cargando. Yo creo que tan fuertes ellas, o qué tan altas ellas, o qué tan, no sé. Y que tanto trabajo hayas hecho constantemente, porque otra vez la recomendación es que si tú has hecho una actividad física antes del embarazo y durante el embarazo, ya a la hora de llegar a la danza portando, pues ya es una consecuencia natural de un trabajo que vienes haciendo con anticipación. Otra cosa, hay que decir que Karina llegó a esto que hoy se llama danza portando por una manera muy natural y muy intuitiva. Por una parte, las enseñanzas de la abuela, por otra parte, que ella es bailarina profesional, o sea, ella es maestra profesional de danza, ¿sí? Y además ha tomado cursos desde danza africana, afrocubana, afrocolombiana, belly dance, o sea, danza árabe. Y durante su gestación, la gestación de sus bebés y después del parto ha practicado yoga y otras técnicas. Entonces, su formación profesional como bailarina, más sus otros cursos complementarios, a ella le permitieron crear una técnica de danza que podía ser aplicada tanto en el embarazo como otra técnica específica para el puerperio, o sea, para la labor de la mujer después del parto y el periodo de la lactancia, ¿sí? O sea, no es que ella se haya venido a aprender las técnicas de las alemanas, sino que de repente descubre que lo que ella construyó durante el periodo de sus 4 embarazos coincide con esto que las austriacas y que las australianas y las alemanas están haciendo y que ellos llamaron horriblemente danzaporteando, porque están inventando palabras que no existen. Portar en español es cargar. Entonces, danzaportar es danzar cargando a tu bebé. ¿Y qué tipo de música tiene la danza portando? Mira, en Blami, en el específico, pues reitero, hay una técnica que yo desarrollé que se llama Afro Dance, y esa técnica es la combinación de todos los ritmos afro, desde el afro latino, la percusión también afro. O sea, en conclusión, doy la combinación de ritmos como salsa, bachata, cubano, afrocubano, brasileño, danza árabe, ¿no? O sea, es muy... aparte, ejercicios que son muy importantes, que ya habíamos hablado en el otro podcast, ya habíamos hablado de respirar, técnicas de respiración, de estiramiento, lo que hablaba también el doctor, elasticidad, ejercicios pélvicos principalmente. Entonces, es un complemento de todo. También se me ocurriría que varias de las personas, de las mujeres que hacen danza portando, es porque ya tienen un background, unos antecedentes de que practicaban danza y a lo mejor de forma natural llegaron a eso. ¿Es correcto? Al principio quizás sí. Mira, te voy a ser honesta y quiero... corrígeme para no sonar agresivo, ¿no? No, aunque suenes agresivo, aquí se vale, ¿eh? Hay algo que no estoy de acuerdo desde el principio. En mi caso. No estoy de acuerdo que yo gane lo mismo que una entrenadora de Zumba que se certificó 5 meses, 3 meses a lo mucho. No estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo. Claro. ¿No? Que me paguen lo mismo cuando yo soy licenciada. No estoy de acuerdo. Pero, bueno, resulta que todos nos vamos por lo más barato y entonces preferimos pagar la clase de Zumba de 10 pesos, 20 pesos, a que irnos con alguien que te va a cuidar. O sea, que tiene una preparación, que tiene una técnica. O sea, eso es, ¿no? Uno. Lamentablemente, lo que yo he estado viendo es que, pues es eso. La chica que le gusta bailar, que hacía Zumba y entonces se embarazó y lo quiso hacer, pero no tienen... Por ejemplo, no voy a decir, eso sí, nombres, pero cuando yo hablaba con esas instituciones, yo les preguntaba, ¿y sabes a qué frecuencia cardíaca las estás manejando? ¿No? Y es la que según me iba a certificar aquí en México, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué técnicas son las que desarrollas? Este aquí es más bailar, más movimiento, más relajo, no es tanta técnica, para eso está el Kanga Training, ¿no? El que mencionan. Bueno, sí, pero aún así, siendo danza, tiene que haber ciertas, lo que ya habíamos visto, ¿no? Ciertas técnicas, cierto manejo de cuerpo, de percepción. O sea, mira, algo tan simple, para poner un ejemplo muy, muy claro. Un buen maestro de danza se da cuenta desde tu alineación de rodillas. ¿Sí? Yo tengo un excelentísimo maestro de danza contemporánea. Tenemos, bueno, Manolo Vázquez, que es máster, o sea, maître de danza internacional, ¿sí? Por la Escuela Nacional de Arte de Cuba, ¿sí? Entonces, el señor desde que te ve, o sea, no es como en los lugares certificados buenos, como un Sport City o así, que te hacen tu examen de pie, tu examen de columna, tu no sé qué. El maestro desde que te ve sabe si pisas chueco, si contraes la cadera, si estás dislocado, desde que te ve. Porque un maestro calificado sabe anatomía. Exacto. ¿Sí? O sea, a lo mejor no se acuerda de todos los nombres de los huesos, pero sí sabe qué hueso va en dónde y cómo se tiene que manejar. Yo tiendo a doblar mis rodillas hacia adentro, ¿sí? O sea, los pies, las rodillas las doblo hacia adentro. Y el maestro se dio cuenta inmediatamente desde que me vio. Me dice, Carmen, te vas a lesionar los meniscos. Carmen, te vas a lesionar los meniscos. Me dice, tú cuando doblas la rodilla tienes que buscar el dedo meñique. Normalmente un maestro que recibe una técnica estándar dice, busca el dedo medio, ¿sí? Tu rodilla cuando doblas haces lo que se llama un plie, tiene que buscar el dedo medio. Sí. Pero yo no, porque mi rodilla mira hacia adentro, entonces tengo que forzarla como si quisiera alcanzar el meñique. Claro, no lo voy a alcanzar porque mi anatomía no me lo permite. ¿Qué técnica de danza sería en primera? Entonces, en primera tengo que buscar mi dedo medio, pero casi como si buscara el meñique. Como además tengo el pie cabo, es decir, mi arco está muy pronunciado, no tengo buen apoyo en la parte externa del pie. Un maestro de danza contemporánea X te diría, mi reina, lo siento mucho, tú no puedes tomar mi clase porque te puedes lastimar, no sirves para esto. Un gran maestro como es Manolo Vázquez dice, no, sí sirves, pero tú tienes que corregir tu movimiento. Entonces, cuando hagas un relevé, tienes que buscar el pulgar. Y cuando apoyes el metatarso, tú tienes que buscar la parte interna del metatarso. Una persona que tiene el pie sano busca el centro. Y en el centro tiene un apoyo perfecto. Yo si busco el centro me doble el tobillo y me lastimo. Entonces yo tengo que buscar el metatarso, el pulgar, como si yo me apoyara en el pulgar. ¿Sí? Eso que suena muy lógico y muy sensato, una persona que no está adecuadamente calificada no lo sabe. Claro. Cuando además eso implica columna, porque estás cargando a tu bebé, implica ritmo cardíaco, lo que comentábamos antes de iniciar el programa con Karina. Su entrenador, su preparador físico que que platicamos en el podcast pasado con Polo, la llevaba a 180 pulsaciones por minuto y de repente me la bajaba a 80. Wow. Pero no en segundos, caminando a un ritmo. A un trote. Sí. Y luego otra vez la forzaba a 180 y la bajaba a 90. Pero con medidor cardíaco y con, o sea, con seriedad, ¿no? Sí. Hay profesores que te suben a 180 y de repente te paran la actividad física y te pueden causar un problema cardíaco. Eso es muy importante. Por ejemplo, también identificas eso, qué bueno que se diga esas técnicas, un buen entrenador o un buen profesor. La mayoría de los buenos profesores, siempre que acaban una clase, saben cómo bajarte el ritmo cardíaco. Eso es muy importante.
muy, muy importante. En mi caso, por ejemplo, lo que yo uso con la danza portando es algo que se llama respiración y aprovecho para hacerlo de la lactancia libre, que te relajas y al mismo tiempo relajas al niño. Eso es bien importante. Sí, porque es muy estrecha esta comunicación, hasta ese nivel incluso, que si tú estás estresada como madre, pues el bebé también se va a estresar. Sí. Bueno, lo que come la mamá lo come el bebé. Sí. Sí. O sea, a la reinita se le antojaron unas calabacitas a la mexicana y al que le dieron cólicos fue al bebé. ¿Sí? O sea, la reinita empezó a tomar mate cuando el bebé tenía como 2 meses de edad y el bebé se le puso loco. Porque el mate tiene un estimulante, tiene una especie de cafeína y entonces el bebé estaba todo acelerado. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando estás lactando, tienes que tomar conciencia de tu cuerpo, pero también de los efectos que tiene tu cuerpo en tu bebé. Así es. Claro. ¿Sí? Muy interesante. ¿Y me podrían contar rápidamente cómo fue que el destino las reunió? A ver, eso también es algo de la danza que me interesa saber. Porque bueno, yo sé que son muy buenas amigas, que se conocen muy bien, que como decía Carmen, se pueden entender con una mirada incluso. Pero, ¿por qué no nos platican? Digo, para quien nos escucha, para quien escucha Tu Broma, Carmen, bueno, ya es una vieja conocida, ya sabemos desde hace tiempo. Qué bueno que lo dijiste así porque sonaba es una vieja conocida. No, pero no va por ahí. Ella, ya sabemos qué tipo de temas le interesan, que son muy variados, pero es la primera vez, junto con la emisión anterior que sabemos de ti, Karina. Entonces, ¿nos puedes explicar cómo fue que conociste a Carmen? Yo te propongo que cada una cuente su versión, porque cada una tiene diferente perspectiva y de lo que nos acordamos cada uno. Sí, claro. Perfecto. Yo recuerdo, siempre protagonizando yo en la danza, pues yo bailaba, brincoteaba y ¿no? Entonces Carmen siempre ha sido como mi aterrizaje, ¿no? Y yo ha sido como su empuje, o sea, somos el equilibrio perfecto, el yin y el yang. Muy bien. Entonces yo recuerdo mucho a Carmen en la danza precisamente con el profesor Manolo, que ya comentaba esta Carmen, Manolo Vázquez, que es afro-cubano. No se pierdan esas clases, por cierto, buenísimas. Y ya lo tendremos, le estamos haciendo manito de puerco para traerlo a un Tu Broma. Sí, entonces, yo recuerdo a Carmen que bueno, y lo voy a decir tal cual, recuerdo a una persona, no, así tímida, ¿no? En ese entonces, porque te estoy hablando de hace unos 10 años. Sí, yo creo que sí. Vamos a decir 10. Tímida, ¿no? A lo mejor van a decir ustedes, no quiero ser... Pues sí, era una persona muy tímida, casi no hablaba. Ay, cosa que después la conocí y no sabía cómo callar. No, muy tímida. En el asunto, muy a la defensiva. Sí. ¿No? ¿Qué más? No socializaba mucho, o sea, yo en la danza yo me veía que socializaba mucho, más sin en cambio me llamó la atención de ella cuando una vez que yo la escuché hablar, y dije, órales, ¿no? O sea, esta mujerona, o sea, órales, ¿no? Me dijo A, B, C, D, F, G, dije, órale, a mí también me enseñaron el ABC así, a ver, vamos a dialogar, ¿no? Ahí fue esa conexión, o sea, fue esa conexión increíble, ¿no? Porque yo me sentía como no identificada con muchas personas por que estoy loca, como me dicen, porque yo no quiero sobresalir, porque no quiero dejar de ser mujer, tampoco quiero dejar mi sexualidad, tampoco quiero dejar la danza. Más sin en cambio encontré personas como Polo y como Carmen, donde nos empezamos a identificar, donde dije, órale, ¿no? Es así como que yo admiro, y se lo digo honestamente acá, la admiro en esa parte de gran mujer. Es una gran, enorme mujer, una gran amiga. Ay, no. Ay, sí, soy es linda, que soy un encanto. Soy un encanto. Y pues sí, ¿no? Y esa parte que yo admiro y respeto mucho de Carmen, ¿no? Yo creo que fue una combinación, la danza creo que fue un camino sano que nos unió a las dos. Así es. Muy bien. ¿Y cómo ahora va tu parte de la historia, Carmen? Bueno, mi parte es bastante más tétrica y terrible. Lo que pasa es que yo bailo desde muy niña. Sí, o sea, para mí la danza es inherente a mi vida. O sea, yo empecé a hacer danza a los 9 años, pero como no había en mi familia una tradición ni de contacto con este tipo de cultura, ni así, era como el hobby, ¿no? Entonces, de repente iba con una vecina que me enseñaba algo de folclore mexicano, después a los 11 podía ir a un curso de danza clásica y de folclore mexicano,
quise entrar a Bellas Artes, no fui en el momento indicado, entonces ya ni siquiera me dejaron meter la solicitud. Por favor, autoridades de la danza, hagan algo. O sea, no pueden ser que le corten a las niñas. Yo conozco cuando menos 5 amigas que les han cortado la vocación dancística porque no llenaste el papel, o porque tienes el pie cabo, o porque no tienes la columna no sé qué. O sea, caray, tienen que haber espacios para que la gente pueda ejercer la danza y después profesionalizarse si puede, pero no le pueden cerrar la puerta en las narices antes de entrar. Sería una buena propuesta ese programa, ¿sabes? Esa discriminación para la danza cuando la danza es universal. Claro. Sí. Entonces, después hice danza contemporánea, etcétera. La danza ha formado parte de mi vida, pero en un momento de mi vida, yo por muchas razones tuve problemas emocionales muy, muy fuertes. O sea, siempre he podido ser, por un lado, una chava muy alivianada, muy buena onda, muy platicadora, pero también he tenido problemas emocionales muy fuertes. Cuando yo conocí a Karina, yo tenía algunos años ya trabajando con lo que en un momento dado fue una depresión clínica muy severa. Es decir, yo tenía ya... Eso de estar depre es un chiste. O sea, tener una depresión no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O sea, no tienes energía, no te puedes levantar de la cama. Parece que te ponen unos lentes oscuros horribles y todo lo ves negativo. Y entonces... Y además estás ansioso, o sea, no puedes dormir, estás acelerado todo el tiempo. Y entonces, a mí lo único que me mantuvo medianamente a flote, bueno, 2 cosas. Una, la espiritualidad, porque sí, yo siempre tuve un contacto con Dios y con lo espiritual. Y la otra cosa que me mantuvo a flote fue la danza, ¿sí? Entonces yo estaba así, sin energía, embarrada en el piso, como imbécil cambiándole de canal a la televisión sin ver ningún problema. Y llegaba a la clase de danza y decía, no voy a ir, qué feo, hace frío, no sé qué. Dije, ¿cómo fregados no? Apagaba la tele. Siempre llegaba tarde porque ese conflicto interno de si voy o no voy a la clase era tremendo. Llegaba a la clase de danza, me mantuve a flote, salí de la depresión, pero de todos modos tenía muchas cosas emocionales no resueltas. Por eso cuando Karina me conoció, le parecí tímida. O sea, yo tenía muchos problemas de autoestima y llegué a una clase de danza donde había gente 20 años más joven que yo, que podía hacer cosas que yo no podía hacer. Y yo decía, híjole, sí me quedo aquí, no me quedo aquí, si es mi lugar, no es mi lugar. Y la gente como ella y como Manolo me decía, no, sí es. ¿Sí? Era la vieja del grupo en aquel entonces, no había gente mayor que yo en ese grupo. Así es. Y entonces, no, ahora ya hay gente de 60 años, de 70 años con artritis y de todo y hacen danza y padrísimo. Pero yo te digo, rodeada de chavas de 20 y tantos, 30 años, decía yo, ¿qué hago aquí? ¿Cómo socializas con ellos? Y luego te invitaban al reventón en la noche y yo decía, qué hueva, o sea, ay no, qué horror. Y después te vas abriendo, vas sanando, vas a la terapia, vas a la homeopatía, vas equilibrando, vas sanando los problemas emocionales. La danza es fundamental en eso. O sea, cuando te sientes que eres la persona más horrible del mundo, gorda, fea, con manchas, con estrías, con no sé qué, y te ves en el espejo bailando, te sientes otra cosa. Otra cosa, o sea, dices, si puedo hacer eso, soy fregona. ¿Sí? Porque reinas, quien les diga que no les miente, todo cuerpo en movimiento es hermoso. Por supuesto. ¿Sí? Y entonces llego con Manolo Vázquez, la conozco y la odio. Porque está hasta adelante y está brincoteando y bailando y además echando cotorreo con los otros compañeros de la danza, ¿sí? Y, o sea, a mí me está costando muchísimo trabajo. Yo además tengo problemas de coordinación psicomotriz, o sea, tengo una leve dislexia y yo no puedo imitar el movimiento de verlo, o sea, lo tengo que procesar en mi cerebro para poderlo aprender. Entonces ellos echando desmadre y yo sin poder ver los pasos y sin poderlos aprender me daban ganas de matarlos, ¿sí? Pero me llamó la atención que había 2 tipos de gente ahí, en ese mismo grupo del relajo. Había gente que estaba en su onda y que le valía gorro si los demás aprendían o no, y había gente que era muy generosa, ¿sí?
Y que aunque te veían que eras más grande o que eras medio rarito, lo que sea, se acercaban y te decían, oye, mira, así no, mejor hazlo de esta otra manera. Y te explicaban y te corregían el movimiento. Y dices, ay, güero, ¿puedo aprender de una persona que es 20 años más joven que yo? ¡Qué chido! ¿Sí? Y yo que me sentía la superpoderosa porque era académicamente acá y no sé qué, de repente te está enseñando a alguien que es mucho más joven que tú y que a lo mejor no tiene tu misma capacidad académica, digamos, en la historia, pero yo soy historiadora, pero que la danza es una fregona y dices, ay, güero, puedo aprender de alguien bien alivianado, pero además sin sentirme menos, ¿no? Claro. Sin sentir que me están agrediendo, sin sentir que me están menospreciando, sin sentir que me están tratando de imbécil, porque así como los ginecólogos, hay muchos maestros de danza que te tratan de imbécil. Y que si no puedes hacer un movimiento, no, tú no eres para mi clase, vete. O no te lo dicen así, pero te lo hacen sentir, ¿no? Y entonces nos empezamos a tratar y nos dimos cuenta que éramos muy complementarias. Que justamente ella tenía mucha chisma, mucha energía, era súper espontánea y metía mucho las patas porque pues era muy espontánea, ¿no? Y yo me pienso las cosas 300,000 veces, entonces ya no me las pienso 300,000, ya me las pienso 100,000. Porque digo, oye, sí, algo de espontaneidad, hay cosas que sí vale la pena prestárselas 3 veces, hay cosas que no tanto, ¿no? Y nos hemos vuelto muy complementarias. Yo le doy sus bofetones, ella me da los míos, y así nos llevamos bien bonito, bien armónico. ¿No? Qué bien, la danza, pero también la amistad que construyen, que están construyendo. Y entonces rescatamos otra vez. Sí. ¿Cómo crea un afecto? En este caso, una amistad. En la danza que estamos hablando de danza aportando, ¿cómo crea un afecto? Si eso hizo con una amistad y no la aportaba, ni ella me portaba a mí, ¿te imaginas portar a tu hijo? Claro. ¿Te imaginas poderle transmitir esa energía a tu hijo? Esa vibra, esa fuerza. Y aparte de eso, enseñarle a tu hijo con la experiencia, con cómo él te va a ver. O sea, cómo te está viendo con el ejemplo, ¿no? Sí. Y aparte, o sea, wow, es muy generoso esto, porque aparte, acabando la clase, que lo lactes, que le des ese espacio que a lo mejor no se lo das por tiempo, por estrés, por lo que sea, es algo increíble y no se lo pierdan, por favor. No importa que no estés embarazada, no importa que estés, o sea, en conclusión, no importa si estás embarazada, no importa que, o no necesariamente estar embarazada, o estar en parto, o tener bebé, o tener cierta edad, o tener cierto sobrepeso, ¿no? Tú me estás viendo ahora, ¿no? Tú me ves ahora y tú dices, ay, bailarina, el sobrepeso que yo traigo encima, ¿no? Pero es algo que tú dices, bueno, en mi caso sé que acabando de lactar va a regresar mi cuerpo a la normalidad, pero ¿cómo no me cierro en el sentido de que, ay, no es que estoy gorda, no puedo hacer danza? Para nada. Teniendo una higiene corporal, teniendo una seguridad, puedes hacerlo y obviamente también bien asesorada, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, no importa la edad que tengas, no importa, o sea, puedes hacerlo. Eso es bien importante porque creo que erróneamente hay muchas personas que piensan que no, yo no puedo hacer esto porque no tengo la edad, no tengo el cuerpo, no tengo, o sea, y es ponerte esas trabas, ¿no? Lo que pasa es que también la sociedad te las pone. Claro. ¿No? Por ejemplo, algo tan simple. Tú quieres hacer ejercicio, ¿no? Entonces te vas a las supertiendas de artículos deportivos y tú quieres comprar un leotardo talla 42 y no lo encuentras. No está. Así es. O sea, resulta que para empezar a hacer ejercicio necesitas ser talla 7, ¿no? Tienes o talla que bajar de peso antes de querer hacer. Antes de querer hacer ejercicio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Pues buenamente te vas a tu tianguis favorito, ¿no? Sí. Y entonces ahí sí encuentras licras tallas 40, ¿no? Y entonces, señores de paso, o sea, señores de las grandes marcas de ropa deportiva, tienen que hacer ropa talla 40 y tienen que vestir. En este país, con un 60% de la población con sobrepeso y obesidad, tienen que hacer ropa deportiva para gente con sobrepeso y obesidad. Claro. Yo ahora estoy en una talla que entro en los rangos normales de ropa, o sea, sí encuentro ropa en las tiendas. Pero hubo una época en que tuve una obesidad de grado 1 pasando rápidamente a grado 2. ¿Sí? En la obesidad se habla normalmente de 3 grados, hay quienes hablan de 4. Sí. O sea, el primero es la obesidad que te estás pasando un poco ya de tu sobrepeso y estás empezando a tener efectos en articulaciones y en circulación y así. El grado 4 es obesidad mórbida, o bajas o te mueres, ¿sí?
o 3 dependiendo de la tabulación. Yo iba pasando ya a obesidad grado 2, que ya es daño interno de órganos, ¿sí? Yo ya estaba pasando ese grado de obesidad. Y entonces, o sea, yo llego y quiero comprar ropa deportiva para hacer danza, no me dejan. Llego a muchas academias y no me dejan porque estoy gorda. Dices, entonces, ¿qué hago? Y entonces llegas con maestros súper valiosos, generosos, que bueno, primero me hicieron parir chayotes, yo lo tengo que reconocer. Tengo que hablar básicamente de 2, de Luis Martínez, el indio, maestro de salsa, que me tuvo la paciencia del mundo, porque él sí me aguantó en mis épocas de furia, de depresión, de ira, de lo peor. O sea, me peleaba con el tiro por viaje y con los compañeros de la clase de baile también. Entonces me tuvo la paciencia de la vida. Y por supuesto, o sea, no pongo en mal a los demás, digo, todos han sido valiosos para mí, pero los 2 claves fueron el indio, Luis Martínez y Manolo Vázquez. ¿Por qué? Porque los maestros se tienen que recibir bien. O sea, tenemos un compañero que ustedes deben de conocer, el doctor Volavsky, y si ustedes lo ven en la televisión, o sea, ustedes no dan crédito que el señor hace danza contemporánea, y si ustedes lo vieran bailando, no se lo imaginan. Y aparte que no se ha lesionado. Se ha lesionado de otras cosas menos de la danza. Sí, o sea, se ha lesionado por otros motivos, pero no por la danza. Muy bien, y bueno, para la gente que está en Ciudad de México o que vive aquí, ¿a dónde van? Que te escuchan y dicen, yo quiero eso, yo no sé a dónde ir o no sabía, pero ¿a dónde puedo ir a aprender danza? Para empezar, bueno, puedo darles un correo electrónico donde pueden mandar dudas, comentarios, preguntas, etcétera. Es danzaportando@gmail.com. Ese es uno. ¿Okay? La otra por Facebook es Afrodance. Así es, espacio público, Afrodance. Afrodance como con C y Dance. Afrodance. Afrodance se diría. Afrodance. Así junto, ¿no? Afrodance. Pueden, por lo pronto, y de ahí podemos partir de las necesidades de cada persona, pues puedo rebuscar o trabajar con ellas independientemente. Miren, de entrada, como todos buscamos facilidad, no tenemos mucho tiempo, se vale que vayan al grupo de Zumba de su cuadra y de su colonia. Sí. Primero, siempre, como en toda actividad, chequen si la persona está certificada y dónde, ¿sí? Una persona que te pone a hacer un ejercicio que para ti es extenuante y no respeta tu condición física personal, no es un maestro bien certificado. Un maestro que antes de la 3ª clase no te ha corregido posturas y no te ha corregido movimientos, no es un buen maestro, ni de zumba, ni de danza, ni de nada, ¿sí? Lo importante, nuestra intuición es bien valiosa, o sea, normalmente nadie nos enseña a hacerle caso a nuestra intuición. Cuando nosotros llegamos a un lugar del que sea una biblioteca, una librería, una clase de danza, un médico, hay un grillito, hay un Pepe Grillo que nos dice, aquí como que no me late, no sé ni por qué. A lo mejor huele chistoso, a lo mejor hay algo que aquí no me late. Háganle caso a su intuición. Si un maestro no les late, o por cómo me mira, o por cómo estoy viendo la clase, o por lo que sea, no le entren, ¿sí? Okay. Y, o sea, es muy curioso, cuando entras a un grupo de danza, el que sea, ese automáticamente te empieza a llevar a otras opciones. Y tú poco a poco vas encontrando la opción mejor para ti. Lo mío son los ritmos afro. O sea, yo he tomado clases de afrocubano, afrocolombiano, afrobrasileño, ¿sí? Es más, incluso afroguineano, ¿no? O sea, afrolatinos y africanos. Y, o sea, me han sentado a mí de maravilla. Para otra gente, pues le sienta mejor el tango o el danzón o el... O sea, cada quien tiene que buscar su área de desarrollo en donde se sienta muy confortable y muy satisfecho. Muy bien. Pues por ahora se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por esto que nos compartieron. A mí me gustó mucho escucharlas, me sirve mucho y además me hace sentir muy bien y muy contento por ustedes. Y también por la gente que puede escuchar esto y que también puede empezar a cambiar de una forma positiva su vida gracias a la danza y a la amistad, ¿por qué no? Muchas gracias. Así es. Gracias y escúchenos la siguiente emisión. Hasta pronto. Bye. Chao. Teobroma.mx